¿Cómo era el mundo antes del gran diluvio? ¿Te has imaginado cómo era la vida de las personas antes de esa gran inundación que cambió todo? ¿Cómo era el clima, la forma en que la gente vivía, sus creencias, la tecnología e incluso lo que consideraban correcto o incorrecto? Vamos a reflexionar sobre cómo era la tierra antes de que Dios enviara el diluvio para limpiar el mundo del mal. En este video exploraremos algunos hechos y misterios sobre el mundo antediluviano basándonos en la Biblia y otras fuentes históricas y científicas. Quédate hasta el final, ya que te sorprenderás con lo que vas a descubrir. Antes de comenzar nuestro video, deja tu like y verifica si ya te has suscrito a nuestro canal. De esta manera, no te perderás nuestro contenido que te brindará mucha riqueza. Así que, vamos allá. Imagina un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. Un mundo donde el tiempo parecía pasar de manera distinta y las personas vivían durante siglos, casi como si fueran inmortales. Antes del gran diluvio, la longevidad de las personas era sorprendente. Adán, el primer hombre, vivió nada menos que 930 años. Su hijo, por ejemplo, alcanzó los 912 años. Pero lo más impresionante fue Matusalén, el abuelo de Noé, que llegó a los 969 años. Aún hoy es recordado como la persona más longeva que jamás haya existido. Y luego tenemos a Noé, el héroe de la historia del diluvio, que vivió 950 años. Pero ¿por qué las personas vivían tanto tiempo en aquella época? Se han propuesto varias explicaciones a lo largo del tiempo, y una de las más aceptadas es que la Tierra, antes del diluvio, estaba cubierta por una especie de protección natural, una capa de vapor de agua que envolvía el planeta. Esta capa hacía que el clima fuera perfecto, siempre templado y húmedo, sin grandes variaciones. Era como si la Tierra estuviera bajo un gigantesco paraguas, protegiendo a todos de la radiación solar. Pero un día, todo cambió. Cuando esa capa se rompió, el cielo se desplomó en lluvias torrenciales y el agua cubrió todo el mundo. Fue el diluvio. Después de eso, el clima nunca volvió a ser el mismo. La tierra se volvió más fría, seca, y el sol empezó a afectar más la salud de las personas, reduciendo drásticamente su tiempo de vida. Y no solo el clima era diferente antes del diluvio. En esa época, las personas tenían una relación mucho más cercana con lo divino. El mundo era un lugar donde lo humano y lo divino casi se encontraban, donde los hombres vivían mucho más tiempo, pero también enfrentaban grandes desafíos en sus elecciones y en su fe. La Biblia nos cuenta que, antes del diluvio, Dios hablaba directamente con algunas personas, como Adán, Eva, Caín, Enoc y Noé. Les daba orientaciones, hacía promesas y también les advertía sobre cosas importantes. Cuando estas personas cometían errores, Dios también los juzgaba y los castigaba. Otro hecho curioso es que la Biblia menciona una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que resultó en el surgimiento de gigantes conocidos como los Nefilim. Pero ¿quiénes eran esos hijos de Dios y hijas de los hombres? ¿Y quiénes eran los Nefilim? Este es un tema que genera bastante discusión entre los estudiosos. Una de las interpretaciones más comunes es que los hijos de Dios eran ángeles que se rebelaron contra Dios y vinieron a la tierra para casarse con mujeres humanas, llamadas hijas de los hombres. Esta historia comienza mucho antes del diluvio, en un tiempo muy lejano, cuando el mundo aún no existía. Dios estaba en su majestad, al lado de su Hijo, Jesús. En esa época, Dios creó a los ángeles, seres espirituales cuya misión era adorarlo y seguirlo con amor. Pero algo sucedió. Algunos de esos ángeles, por algún motivo, se rebelaron contra Dios.
Al llegar a la tierra, esos ángeles caídos terminaron uniéndose con mujeres humanas, lo que dio origen a los Nefilim. Estos seres eran una mezcla de humano y ángel, y se hicieron conocidos no solo por ser gigantes y muy fuertes, sino también por su maldad. Los Nefilim trajeron mucha violencia y destrucción al mundo, dejando la tierra en un estado de caos y corrupción. Esto hizo que Dios se sintiera profundamente triste y enojado por el rumbo que habían tomado las cosas. Esta maldad fue una de las razones que llevó a Dios a enviar el diluvio para limpiar la tierra y comenzar de nuevo. Entre todos los ángeles, uno se destacó por su gran belleza, inteligencia y poder. Este ángel se llamaba Lucifer, que significa estrella de la mañana. Era uno de los ángeles más importantes y tenía la responsabilidad de proteger el trono de Dios. Lucifer era un líder entre los ángeles y tenía acceso directo a la presencia de Dios. Sin embargo, comenzó a sentirse insatisfecho con su posición y quería ser igual a Dios. Impulsado por el orgullo, la envidia y la ambición, Lucifer logró convencer a un tercio de los ángeles para que se unieran a él en una rebelión. Deseaba tomar el lugar de Dios y ser adorado por todas las criaturas. Pero Dios, siendo soberano y todopoderoso, no permitió que eso sucediera. Expulsó a Lucifer y a los ángeles rebeldes del cielo, enviándolos a la tierra. Desde ese momento, Lucifer pasó a llamarse Satanás, que significa adversario, y los ángeles que lo siguieron se convirtieron en demonios, espíritus malignos que actúan bajo las órdenes de Satanás. Así comenzó la guerra espiritual, una batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás, que continuó incluso después de que Dios creó la tierra y puso al hombre y a la mujer para habitarla y vivir en ella. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, Satanás vio en esto una oportunidad para vengarse y destruir la creación de Dios. Consideraba la tierra como su territorio y veía a Adán y a Eva como intrusos. Entonces, Satanás usó una serpiente, que era uno de los animales más astutos, para engañar a Eva. Hizo que Eva cuestionara lo que Dios había dicho, diciéndole que si comía del fruto prohibido, se convertiría en como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva creyó esta mentira y comió del fruto. Luego le dio a Adán, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento, desobedecieron a Dios y cometieron el primer pecado. Con esto, perdieron la conexión especial que tenían con Dios y la inocencia que poseían. Además, la autoridad que tenían sobre la tierra fue entregada a Satanás, quien se convirtió en el príncipe de este mundo. Desde que el pecado entró en el mundo, trajo consigo cosas malas, como la muerte, el dolor, la enfermedad, la violencia y la injusticia. La humanidad comenzó a vivir una historia llena de errores y de intentos por corregirlos, de problemas y de esperanza. Uno de los primeros ejemplos de esto fue la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Caín y Abel eran hermanos. Abel cuidaba ovejas y siempre ofrecía a Dios los mejores animales de su rebaño. Por su parte, Caín era agricultor y daba a Dios los frutos que cosechaba, pero sin el mismo esmero y dedicación que tenía Abel. Dios se complació con Abel y su ofrenda, pero no con Caín y lo que ofreció. Esto hizo que Caín se llenara de rabia y celos. En lugar de aceptar la corrección de Dios, se enojó y terminó matando a su hermano en el campo. Dios, que ve todo, le preguntó a Caín dónde estaba Abel. Caín, fingiendo no saber nada, respondió de manera arrogante: ¿acaso soy yo el responsable de mi hermano? Entonces Dios le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama por justicia. Y Dios le dijo que, por esto, Caín sería maldito. La tierra, que antes le daba frutos,
ahora ya no lo ayudaría más. Se convertiría en un fugitivo y viviría vagando sin rumbo. Caín, arrepentido, le dijo a Dios que su castigo era demasiado pesado, pues sería expulsado y dondequiera que fuera, alguien podría matarlo. Pero Dios le aseguró que nadie lo mataría y que aún tendría protección. Si alguien lo lastimara o matara, sería vengado 7 veces más. Para asegurarse de que nadie le hiciera daño, Dios puso una marca en Caín. Así, cuando las personas lo encontraran, sabrían que no debían lastimarlo. Después de eso, Caín se alejó de la presencia de Dios y fue a vivir a la tierra de Nod, que estaba al este. A pesar de ser un asesino y fugitivo, Caín tuvo hijos. Se casó con una mujer, que probablemente era su hermana o sobrina, ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Caín tuvo un hijo llamado Enoc y decidió construir una ciudad, dándole a ella el nombre de su hijo. Esta fue la primera ciudad en la historia y muestra que Caín tenía talento para construir y organizar cosas. Los descendientes de Caín crecieron en número y algunos de ellos se hicieron conocidos por sus habilidades. Por ejemplo, Jubal fue el primero de todos los que tocaban arpa y flauta, lo que muestra que la familia de Caín también tenía personas talentosas. Tubal-Caín era conocido por algo muy especial. Él sabía cómo moldear y trabajar con metales, principalmente cobre y hierro. Creaba herramientas y objetos que ayudaban a construir y transformar el mundo a su alrededor. Su habilidad era tan impresionante que se hizo famoso como el maestro de estos materiales. En su familia también estaba Naamá, una mujer cuyo nombre fue el único mencionado en la genealogía de Caín, lo que muestra que ella también tuvo alguna importancia en la historia de la humanidad. Con el tiempo, la familia de Caín creció y se extendió. Nuevas profesiones comenzaron a surgir, como la de Tubal-Caín, y la humanidad dio sus primeros pasos en la creación de una civilización. Pero, al mismo tiempo que desarrollaban habilidades y oficios, las personas se alejaban cada vez más de Dios. Empezaron a seguir caminos de violencia, idolatría e inmoralidad, olvidándose de quién los había creado. Entre los descendientes de Caín había un hombre llamado Lamec, que se hizo conocido por sus actitudes crueles. Fue el primero en tener 2 esposas y un día, con orgullo, se jactó de su maldad delante de ellas. «Escúchenme, mujeres de Lamec», dijo con arrogancia. «Maté a un hombre porque me hirió y a un niño porque me golpeó. Si Caín será vengado 7 veces, yo seré vengado 77 veces». Mientras todo esto sucedía, Adán y Eva, que habían perdido a su hijo Abel a manos de Caín, todavía cargaban con el dolor de esa pérdida. Pero Dios les dio un nuevo hijo y lo llamaron Set, que significa sustituto, pues vino a ocupar el lugar de Abel. Con el nacimiento de Set surgía una nueva esperanza para la humanidad, incluso en medio de tantos errores y malas decisiones. Set fue el padre de Enos, que fue el padre de Cainán, quien luego tuvo un hijo llamado Mahalaleel. Mahalaleel seguía los caminos de Dios y lo adoraba, a diferencia de muchas otras personas de la época que se habían alejado de Dios y lo rechazaban. En medio de estos descendientes que seguían a Dios, un hombre se destacó por su fe y obediencia: Enoc. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, lo que significa que tenía una relación muy cercana con Él, haciendo lo correcto y agradándolo. Por eso, Enoc tuvo un destino especial. Fue llevado por Dios sin pasar por la muerte. Fue uno de los pocos de los que la Biblia dice que Dios lo llevó directamente al cielo. Enoc vivió en una época en la que, para la mayoría de las personas, solo se sabía sobre sus nacimientos y sus hijos.
Pero Enoc es recordado por algo mucho mayor: su fe. Incluso profetizó sobre el juicio de Dios para aquellos que vivían de manera incorrecta. Por eso, es un ejemplo de cómo debemos vivir, siempre confiando en Dios y buscando hacer lo correcto. Enoc fue una persona especial, en una época muy difícil. La mayoría de las personas de su generación eran malas y no les importaba seguir a Dios. La Biblia cuenta que antes del diluvio, el mundo estaba lleno de avaricia, maldad y traición. Las familias peleaban entre sí y las personas engañaban y explotaban a sus vecinos. Dios vio que la maldad de las personas había crecido tanto que se sintió muy triste por haber creado al ser humano. Dios se dio cuenta de que todos habían corrompido el camino que Él había planeado. Así que decidió que destruiría todo: a las personas, los animales e incluso a las aves. Pero en medio de toda esa maldad, había un hombre que halló gracia ante Dios: Noé. Él era una persona buena, justa y fiel a Dios, incluso cuando todos a su alrededor hacían el mal. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet, y su historia estuvo marcada por la confianza en Dios, lo que lo salvó de la destrucción que estaba por venir. Dios eligió a Noé para una misión muy importante: ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Le pidió a Noé que construyera una gran arca, una especie de barco especial, para salvar a su familia y a los animales del gran diluvio que estaba por venir. El arca fue diseñada por Dios para soportar las fuertes aguas del diluvio. Tenía aproximadamente 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Era bastante grande. Tenía 3 pisos con varias divisiones internas para alojar a los animales y una ventana en la parte superior para ventilación. También había una única puerta lateral que solo Dios podía abrir y cerrar. El arca fue hecha de una madera resistente llamada gofer y cubierta con alquitrán por dentro y por fuera para que el agua no entrara. El arca tenía espacio para unos 40.000 animales de diferentes tipos, además de comida y agua suficientes para ellos y para la familia de Noé. Fue una construcción increíble, una verdadera obra maestra de ingeniería y también un símbolo del amor y la misericordia de Dios. Noé tardó unos 120 años en construir el arca, siguiendo las instrucciones de Dios durante todo ese tiempo. Incluso mientras trabajaba, Noé continuó confiando en Dios, sabiendo que Él estaba preparando todo para un nuevo comienzo. Noé advirtió a las personas de su época sobre el diluvio que se acercaba y les pidió que se arrepintieran, pero nadie lo escuchó. Siguieron viviendo como si nada fuera a suceder, burlándose de Noé, llamándolo loco y fanático. Nadie creía que Dios traería un gran juicio con agua, porque nunca habían visto algo así. No sabían que las fuentes profundas de la tierra y las ventanas del cielo se abrirían, haciendo que el agua cubriera todo. No imaginaban que el día del Señor llegaría de sorpresa, como un ladrón en la noche, tomando a todos desprevenidos. No se dieron cuenta de que la única oportunidad de salvación era entrar en el arca que Noé estaba construyendo. Finalmente, llegó el día en que Dios le dijo a Noé: «Entra en el arca, tú y toda tu familia, porque veo que eres justo en esta generación. De cada animal puro, lleva 7 parejas, macho y hembra. De los animales impuros, lleva 2, macho y hembra. Y de las aves del cielo, lleva 7 parejas, macho y hembra, para asegurar que continúen existiendo en la tierra». Dios le advirtió que después de 7 días enviaría una lluvia que duraría 40 días y 40 noches. Toda la creación que estaba en la tierra sería destruida. Y así, Noé siguió las instrucciones de Dios,
confiando en que él y su familia serían protegidos en el arca. Cuando Noé hizo lo que Dios le mandó, entró en el arca con su familia y los animales que Dios le pidió. En ese momento, Noé ya tenía 600 años. En el día exacto que Dios había determinado, comenzó el diluvio. Las aguas profundas de la tierra se rompieron y las ventanas del cielo se abrieron, haciendo llover sin parar durante 40 días y 40 noches. Las aguas subieron mucho, cubriendo todo a su alrededor, y el arca comenzó a flotar. Incluso las montañas más altas fueron cubiertas, y las aguas llegaron unos 7 metros por encima de ellas. Toda la vida en la tierra fue destruida. Las aves, el ganado, los animales salvajes, las pequeñas criaturas que se arrastran y todos los seres humanos. Todo lo que tenía vida y respiraba murió, y así todas las criaturas que vivían en la tierra fueron destruidas. Todo lo que vivía en la tierra, desde los hombres hasta los animales, desde los reptiles hasta las aves, fue destruido. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Génesis 7:11 a 23. Estuvieron aislados dentro del arca durante 150 días, mientras las aguas cubrían la tierra. Pero Dios no se olvidó de Noé. Envió un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Las fuentes profundas y las ventanas del cielo se cerraron y la lluvia se detuvo. Las aguas comenzaron a retirarse y después de 150 días, el arca se posó en las montañas de Ararat, en el 7º mes, el día 17 del mes. Las aguas continuaron bajando y el primer día del 10º mes, las montañas comenzaron a aparecer. Génesis 8, 1 a 5. Noé esperó 40 días más y luego abrió la ventana del arca. Soltó un cuervo, que voló y regresó hasta que las aguas se secaron. Después, soltó una paloma para ver si las aguas habían retrocedido, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y regresó al arca porque todavía había mucha agua en la tierra. Noé extendió la mano, tomó a la paloma y la trajo de vuelta al arca. Después de esperar 7 días más, Noé soltó nuevamente a la paloma. Ella volvió al anochecer, con una hoja verde de olivo en el pico. Al ver esto, Noé entendió que las aguas estaban retrocediendo y que pronto la tierra estaría seca. Esperó un poco más y soltó a la paloma una vez más, pero esta vez no regresó. Entonces, Noé abrió la cubierta del arca y vio que el suelo ya estaba apareciendo, pues el agua había disminuido considerablemente. El primer día del año, en el mes 601, las aguas se secaron por completo. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. En el segundo mes, el día 27, la tierra estaba completamente seca. Fue entonces cuando Dios habló con Noé y le dijo: «Sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Deja también que salgan los animales, todas las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran. Ellos deben esparcirse por la tierra, tener crías y multiplicarse». Así, Noé, su familia y todos los animales salieron del arca y fueron a vivir en la tierra. Después de que todos los pájaros y animales salieron del arca con sus familias, Noé decidió construir un altar para Dios. Tomó algunos de los animales y aves que eran considerados puros y los ofreció en sacrificio, quemándolos en el altar. Dios sintió el olor del sacrificio y quedó complacido. Pensó: «No volveré a maldecir la tierra por culpa de las personas, aunque desde su juventud los seres humanos tienen pensamientos malos. Y nunca más destruiré a todos los seres vivos como lo hice antes. Mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: «Tengan muchos hijos, multiplíquense
y extiéndanse por toda la tierra. Todos los animales, aves, peces y criaturas de la tierra ahora les temerán. Los pongo en sus manos. Pueden comer esos animales, así como les di las plantas verdes para alimento, pero no coman la carne mientras la sangre siga en ella, porque la sangre representa la vida. Dios también dijo: si alguien derrama la sangre de otra persona, sea por un animal o por otro ser humano, pediré que esa vida sea devuelta, porque el ser humano fue creado a mi imagen. Pero ustedes tengan muchos hijos, crezcan y llenen la tierra. Luego, Dios habló con Noé y sus hijos: estoy haciendo una promesa con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivos que salieron del arca. Prometo que nunca más un diluvio destruirá a todos los seres vivos, ni la tierra. Y para que siempre recuerden esta promesa, pongo el arco iris en las nubes. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá el arco iris, y eso me recordará la alianza que hice con ustedes y con todas las criaturas. Así, las aguas nunca más destruirán toda la vida. Entonces, Dios dijo a Noé: este arco iris es el símbolo de mi promesa para siempre, entre mí y todos los seres vivos de la tierra. El arco iris es el símbolo de la promesa que Dios hizo para Noé y para toda la creación. Nos recuerda que Dios es bueno y fiel y que nunca abandona a las personas. Con esta promesa, Dios dijo que nunca más destruiría el mundo con un diluvio, sino que siempre cuidaría de la vida en la tierra. El arco iris también trae esperanza, mostrando que Dios tiene un plan para arreglar todo lo que está mal en el mundo y que un día Él hará nuevas todas las cosas. Además, el arco iris nos recuerda el amor de Dios, que es tan grande que envió a su Hijo, Jesús, para salvarnos. Jesús es como el arco iris de nuestra salvación, mostrando el camino hacia una nueva vida. Así, la historia del diluvio llega a su fin y comienza la historia de Noé y sus descendientes, ya que ellos fueron los que repoblaron la tierra y formaron las naciones. Pero este tema lo dejaremos para un próximo video, donde destacaremos cada punto de esta increíble historia de Noé. Te invito a dejar tu comentario sobre esta historia de cómo comenzó todo y a verificar si ya te has suscrito a nuestro canal y has dejado tu like. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.